El SAC-D, cuarto satélite argentino, ya está en órbita y enviando información. Datos sobre humedad del suelo, salinidad del mar, erupciones volcánicas o inundaciones llegan minuto a minuto a la Tierra. ¿Quiénes interpretan y aplican las imágenes satelitales? Hoy nos lo cuentan en el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. El Instituto Gulich fundamentalmente tiene cursos de tecnología espacial básica, tiene cursos de aplicaciones relacionados con la actividad espacial y lo más importante, tiene una maestría en emergencias, en alerta temprana de emergencias, con 3 orientaciones fundamentales: planificación, emergencias ambientales y salud. Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Fundación año 2001. Objetivo: formación de recursos humanos en el uso de tecnología satelital. Destinatarios: graduados en ingeniería, física, biología, gestión ambiental, química, economía, computación y geografía. Se llama Instituto Gulich en honor del doctor Mario Gulich, que fue un físico que tuvo mucho que ver con la misión SAC-B, que fue la primera misión en la cual la CONAE tuvo una intervención muy importante. La maestría y el área de aplicaciones nuestra no solo trabaja en lo que es interpretar la imagen y decir qué es lo que la imagen está viendo, sino usar lo que la imagen está viendo para predecir lo que va a ocurrir. Con la información satelital se pronostican y monitorean inundaciones, sequías e incendios. También es muy útil para la salud pública. En Argentina, los datos que dan los satélites se aprovechan para controlar la malaria, el paludismo y el dengue. Vamos a ver el dengue, por ejemplo. El dengue es una enfermedad que es transmitida por un vector netamente urbano, ¿sí? Netamente urbano, y buena parte del problema del dengue está vinculado a hábitos domésticos, a que si la gente deja cosas en su patio o lo limpia, a cosas de higiene de los patios de las casas. Pero de todas maneras, aunque eso es cierto, todas las epidemias de dengue se dan, por ejemplo, en el mes de febrero-marzo, ¿sí? No es porque la gente limpia los patios en los otros meses y no los limpia en febrero y marzo, sino porque a nivel de regional, a nivel de una ciudad como un todo, los reguladores de la dinámica de los mosquitos son ambientales. Y esos indicadores son los que los satélites sí pueden ver. Entonces, un satélite puede estimar cómo está lloviendo y puede hacer estimaciones de lluvia, puede estimar qué zonas de una ciudad tienen, digamos, baldíos y qué zonas de una ciudad no tiene, y puede generar cosas como las que se ven en estos gráficos de acá, que son una estratificación dentro de la ciudad de lugares con más riesgo, lugares con menos riesgo. Y eso de alguna manera diagrama tus estrategias de control. Lo que estamos tratando de hacer es poner todas las herramientas que existen a disposición de quien tiene que tomar esa decisión para que la tome sobre la base de todos los elementos que tiene de la manera más inteligente posible. Vamos a hablar ahora con la doctora Flavia Saravia. Nos visita hoy Flavia Saravia, licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias por la UBA, jefe de Grupo de Investigación, Departamento de Química Biológica, UBA, investigadora del Instituto de Biología y Medicina Experimental y del CONICET, neurocientífica especializada en procesos de envejecimiento del cerebro y en enfermedades que afectan el cerebro, referida a la revista European Journal of Neuroscience. Escucha música y hace deportes. Flavia, es muy difícil hacer un ranking de enfermedades, porque toda enfermedad que contenga, digamos, el riesgo de vida, naturalmente se transforma en algo muy penoso para cualquiera de los humanos. Pero seguramente las enfermedades neurodegenerativas deben ser las enfermedades que más asustan, sobre todo a los que estamos alrededor. Primero porque no entendemos, y segundo porque se sabe poco. Digamos, uno no sabe cómo proteger a las personas que tiene cerca, no sabe si tienen solución. Ustedes,
usted trabaja en este tipo de enfermedades. ¿Nos puede contar un poquito? Sí, claro. Bueno, sí, hay en este momento un gran interés por el estudio del proceso neurodegenerativo del envejecimiento y de las enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que están relacionadas con el proceso neurodegenerativo. ¿Por qué es este gran interés? Porque la población está llegando a edades mayores que antiguamente. Entonces, o sea, la vida media de una persona ahora es mayor a medida que ha evolucionado el tiempo. Claro, claro. Entonces hay un gran interés en intentar que esa vida tenga una buena calidad de vida. Entonces justamente nosotros lo que intentamos es estudiar estrategias que permitan retrasar el envejecimiento, que permitan de alguna forma rescatar ese proceso neurodegenerativo que es progresivo y que hasta el momento, digamos, no se conoce de qué manera puede ser completamente frenado, ¿sí? Entonces, digamos, el acercamiento que nosotros tenemos es desde la neurociencia básica. Nosotros, es decir, somos biólogos, investigadores básicos que trabajamos con modelos animales, ¿sí? Con ratones que algunos, por ejemplo, envejecen naturalmente, los dejamos que envejezcan y los tomamos así, o otros, bueno, son portadores de una enfermedad, están de alguna forma alterados genéticamente y desarrollan la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. ¿Ustedes están alterados artificialmente por el hombre? ¿Ustedes lo alteran? Claro. ¿Le hacen? Sí, bueno, digamos, nosotros no nos encargamos del proceso de la alteración genética. En este caso nos han dado esta cepa de ratones y nosotros la criamos en el bioterio de nuestra institución. ¿Me deja para hacer una interrupción? Sí. Perdóneme. ¿Cómo hacen para determinar, que un ratón es viejo, lo puedo entender por una cuestión de tiempo que vivió, pero digamos, ¿cómo hacen para determinar que un ratón tiene Alzheimer? Bueno, es muy ¿Se nota en la conducta? Claro, se nota en varias cosas. Primero hacemos una determinación del ADN, ¿sí? Porque es una alteración genética que es posible detectarla haciendo un análisis del ADN del animal. Ajá. Es decir, cuando tienen 21 días, que es el momento en que destetamos a los animales y separamos hembras y machos de esa camada, sacamos un pedacito de tejido que analizamos y determinamos cuáles son positivos y cuáles son negativos. Ajá. Utilizamos ambos, positivos y negativos. ¿Negativos con respecto a qué? Con respecto al transgen que está relacionado con la enfermedad. Ah, entiendo. ¿Sí? Entonces, unos van a desarrollar la enfermedad con el tiempo, porque es un modelo que progresivamente presenta los signos de la enfermedad, y vamos a ver esas alteraciones tanto, por ejemplo, en cortes de tejido, como en el comportamiento del animal. Es decir, va a tener, por ejemplo, problemas para aprender ciertas tareas, ¿sí? Va a perder la memoria, va a tener un comportamiento alterado con respecto a los ratones controles. Ajá, entiendo. Entonces, bueno, así es, esa es, digamos, nuestra materia prima, ¿sí? Pero, digamos, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cómo intentamos estudiar esto del rescate del proceso neurodegenerativo? Bueno, se conoce que en los humanos, las personas que han tenido acceso a la educación superior, por ejemplo, tienen mucha menos predisposición a sufrir de Alzheimer. Y entonces nos interesaba... ¿Esto es así? ¿Es una conjetura o es una hipótesis? No es una conjetura. Está comprobado que, digamos, a mayor entrenamiento mental y cerebral, sumado a otros factores, ¿no es cierto? Como son los factores del estilo de vida que pueden ser el ejercicio físico, la alimentación, el entorno familiar y obviamente el peso de la genética, que también está, son determinantes estos factores. Entonces a nosotros nos interesó muchísimo el tema de que vemos esta menor predisposición de las personas que han tenido mayor contacto con la actividad mental a lo largo de su vida y la menor incidencia de esta enfermedad. Entonces reproducimos un poco ese esquema en el laboratorio con animales. Ajá. Es decir, hay ciertos animales que viven en un ambiente, digamos, pobre de estímulos, ¿sí? Donde tienen una vida bastante rutinaria, donde no hay demasiados estímulos presentes, y otros donde viven en, digamos, un espacio mucho mayor, hay mayor contacto social, cosa que es también muy importante, hay mayor cantidad de animales, hay determinados adminículos que ponemos, como juguetes, túneles, tienen la posibilidad de hacer un nido, por ejemplo, o sea, se refleja un poco más el ambiente salvaje, y por otro lado también cada 2 días cambiamos un objeto, ponemos cosas nuevas, hay siempre una novedad presente. Y entonces estudiamos en esas 2 condiciones la progresión de la enfermedad.
Y bueno, muy interesantemente vemos que en la estructura que nosotros estudiamos dentro del cerebro, porque el cerebro es muy vasto y el envejecimiento es un proceso muy complejo, nosotros estudiamos en particular una estructura que tiene que ver con el proceso de aprendizaje y memoria y con la emocionalidad, que es el hipocampo, que está dentro de otra estructura que es el sistema límbico. Y dentro del hipocampo, bueno, ocurren varias cosas. Por ejemplo, en el caso del envejecimiento se pierden neuronas, hay atrofia de la estructura, o sea, va perdiendo volumen, aparecen otro tipo de células que no son neuronas, y ese individuo, digamos, al perder esas conexiones nerviosas, va perdiendo conectividad su cerebro, es decir, tiene menor comunicación, entonces tiene menor capacidad de respuesta. Entonces, si se encuentra habituado a una serie de estímulos, a una serie de novedades, a mayor contacto social, esa progresión de la enfermedad puede ser retardada. Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa, digamos, qué mecanismos hay detrás de esos procesos, qué es lo que está ocurriendo, qué moléculas están implicadas, qué receptores están implicados, qué neuronas en particular están implicadas en el retardamiento de la enfermedad. Ahora, esto yo se lo pregunto desde afuera como un lego absoluto, pero esto significaría que el estímulo externo está logrando que se produzcan reacciones químicas dentro del cerebro. ¿Lo estoy leyendo Totalmente. bien? Sí, es que es así. El cerebro es un órgano muy plástico y en particular la estructura que nosotros estudiamos tiene esta capacidad de respuesta, que es algo asombrosísimo, digamos, para nosotros que lo estudiamos. O sea, ver que después de solamente 10 días de estar en un estímulo pleno en un ambiente pleno de estímulos, uno puede ver de qué forma ha reaccionado este área, por ejemplo, generando mayor cantidad de vasos sanguíneos para aportar mayor cantidad de nutrientes, aumentando la generación de nuevas neuronas, porque justamente en esta estructura, en el hipocampo, tiene la particularidad de que en un pequeño lugar de ella, que se llama giro dentado, hay progenitores de neuronas. Están allí esperando ciertos estímulos para dividirse y dar nuevas neuronas que se van a integrar a todo el circuito cerebral. Entonces nosotros estudiamos este evento que se llama neurogénesis, ¿sí? Que se da solamente en 2 lugares en el cerebro adulto y que nos parece muy interesante porque es como renovar la capacidad de tener nuevas neuronas. Y los estímulos, los estímulos novedosos, los estímulos sociales, los estímulos cognitivos, aumentan la proliferación de estas neuronas y aumentan la capacidad de sobrevivir de estas neuronas. Bueno, se me ocurren varias preguntas. Primero, cuando yo era chico se decía que las neuronas eran las únicas células del cuerpo humano que no se dividían. Uno nacía con una cantidad y en todo caso moría con muchas menos porque se habían muerto y no había manera de recuperarlas. ¿Eso es falso? Sí, eso es falso, sí, es completamente falso. Digamos, ahora está muy bien establecido, no hace tanto que está muy bien establecido, digamos desde más o menos el año 1960 que hay muy fuertes evidencias y ahora no hay ningún tipo de discusión. Eso demuestra que nací después del 60. No, bueno, pero los mitos se prolongan en el tiempo. Hay particularmente 2 sitios muy restrictivos que tienen, digamos, el contexto permite que esas progenitores se dividan, ¿sí? Y generen luego nuevas neuronas. Pero están como latentes, esperando de que el estímulo las haga dividirse eventualmente más adelante. Exactamente. Están como latentes y es como un poco más complejo que eso, porque por un lado se dividen, pero por otro lado tienen que transformarse en neuronas, porque primero es una célula que puede generar también... ¿Lo que son células madres? Son células madres, sí, son progenitores, que están ahí en estado latente y se van a dividir. Pero que se dividan y se empiecen a transformar en neuronas no significa que se van a incorporar en el circuito y que van a vivir, porque muchas de ellas van a morir. ¿Y de qué va a depender que vivan o que mueran? Por ejemplo, de la presencia de otros estímulos en el medio que hagan que sea necesario que esas neuronas se incorporen al circuito y permitan
algún tipo de tarea. ¿Y por qué envejecemos entonces? Y porque... Usted me está contando algo que me interesa mucho, esto nos vamos a una pausa. No, sí, es muy interesante. Bueno, envejecemos porque justamente esta capacidad de dividirse disminuye con la edad. Si uno compara un animal joven con un animal de edad intermedia, la capacidad de proliferar de estas neuronas disminuye abruptamente. Digamos, realmente baja esta capacidad muchísimo. ¿Con qué otros eventos baja? Por ejemplo, bajo situaciones de estrés crónico, donde hay una hormona que son los glucocorticoides, que es algo muy conocido, que son secretados por la glándula adrenal y llegan al cerebro y inhiben este proceso. Cuando se da una situación de estrés crónico, tenemos menor generación de nuevas neuronas. Y durante el envejecimiento tenemos una especie de estrés crónico permanente, como que hormonalmente estamos bajo la influencia de los glucocorticoides que digamos, son nocivos cuando están en forma crónica en el cerebro. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con la doctora Flavia Saravia sobre un tema que naturalmente en este momento está en un estado de experimentación, espero decirlo bien, pero vamos a seguir en Científicos Industria Argentina conversando con ella. Ya volvemos.